Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios les pueda bendecir grandemente. Como ustedes saben, queridos amigos, hermanos, hemos estado estudiando en el canal La Naturaleza de Cristo. Este maravilloso tema que solamente nos tiene que llevar a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Vimos el cambio doctrinal que hubo en el adventismo en el año 1957 con el libro Preguntas sobre Doctrina. Hemos visto el cambio doctrinal con Martin, con Barthaus, con Leroy Froom, con Anderson, con Reed, y cómo M.L. Andreasen se levantó para poder defender la verdad que siempre había caracterizado al pueblo adventista. El día de hoy vamos a ver un aspecto muy importante. Como ustedes han visto en el título del video, nos cambiaron la naturaleza de Cristo antes de 1957 con preguntas sobre doctrina. Y tú te preguntarás, ¿cómo que nos cambiaron antes del 57 la naturaleza de Cristo? El día de hoy vamos a ver cómo Leroy Froom, especialmente, y Roy Ian Anderson han trabajado para que se pueda cambiar directamente la naturaleza de Cristo. Ahí puedes ver dos hombres. Uno que se llamó Schuyler English y Rebuk D.E. Vamos a ver el día de hoy cómo ha sido ese cambio antes que dialogaran con Barthaus y Martin. Es una historia que tal vez tú no lo sabías. Yo no lo sabía especialmente. Recién he estado investigando y me asombré cómo nos habían cambiado mucho más antes la doctrina de la naturaleza de Cristo. El día de hoy vamos a ver este aspecto muy importante que tú, siendo adventista del séptimo día, deberías saberlo. Pero antes de poder comenzar, vamos a hacer una oración. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado. No somos dignos delante de ti. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante en cuanto a lo que aconteció en el pasado. Hemos visto el cambio doctrinal en el adventismo de la naturaleza de Cristo. Ahora vamos a ver aspectos importantes, la cual no vimos en el anterior video. Querido Señor, puedas ayudarnos a poder comprender tu palabra y así ver la historia y poder actuar realmente a la ley y al testimonio, para no poder caer en los engaños del enemigo y en las falsas doctrinas, en los vientos de doctrina. Te pido, Señor, que puedas ayudarnos y que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Para poder comenzar, vamos a abrir las Santas Escrituras. Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 17. Segunda Pedro 3, 17 nos dice: Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí el apóstol Pedro dice: de antemano, queridos hermanos, guardaos de aquellos que arrastran por el error, de aquellos inicuos, no caigáis de vuestra firmeza. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a ver que hay muchos vientos de doctrina en cuanto a la naturaleza de Cristo. Hemos visto cómo nos han cambiado doctrinalmente en el año 1957, la cual siempre la hermana White y los pioneros creían directamente en la palabra de Dios como nuestra base y nuestra guía para poder defender esta doctrina. Hemos visto este aspecto, cómo realmente se han vendido al mundo evangélico en el año 1955, 1956, cuando se hicieron esas conferencias, cuando los evangélicos, especialmente Walter Martin, les preguntaba aspectos doctrinales para que la iglesia adventista pueda responder. Y ahí primero estaba Leroy Froom, después estaba Roy Ian Anderson, estaba Reed, por detrás estaba el presidente R.R. Figur. Y así, queridos hermanos, hemos visto ese aspecto, el anterior tema. Pero el día de hoy vamos a ver un aspecto más triste aún. Cuando yo estaba estudiando este tema, me entristecí bastante cuando leía el libro Movement of Destiny de Leroy Froom.
y también la revista Magazine Ministry, la cual lo publicó Roy Ian Anderson. Y cuando lo leí, me entristecí porque vi que hubo siempre una infiltración jesuita dentro de la iglesia, tristemente. Pero aún así el apóstol Pedro, aquí hablando, nos dice que tenemos que tener cuidado de los inicuos. Tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios, que es nuestra guía, nuestra base, nuestro credo. Y mencionando también, quiero dar lectura a Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 231, el párrafo 5 nos dice: ¿no ha hablado Dios en su palabra acerca de los solemnes acontecimientos que deben suceder pronto? Al leer esas cosas, ¿creéis lo que Él dice? ¿O habéis renunciado a vuestra fe en Dios por haberos escuchado filosofías engañosas? ¿Hay algún poder capaz de evitar el castigo que debe venir sobre vosotros, a menos que humilléis vuestro corazón delante de Dios y confeséis vuestros pecados? En los días de hoy vamos a ver que van a venir hombres que van a hablar 90% verdad y 10% de mentira. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, como en el pasado puedo decir que el enemigo ha utilizado hombres para que puedan cambiarnos la doctrina verdadera que estaba en la palabra de Dios en cuanto al tema de la naturaleza de Cristo, la cual hemos visto aproximadamente ya 8 videos en sí. Este sería el 9º video en cuanto a este tema, y hemos explicado todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con la base de la Biblia, el espíritu de profecía. También hemos visto los escritos de los pioneros adventistas. Hemos visto también los escritos de los autores adventistas en la década de 1920, 1930. Hemos visto el cambio doctrinal que hubo. Ahora quiero mostrarles este libro, Movement of Destiny, publicado el año 1970, escrito por Leroy Froom. Leroy Froom ha sido el que ha publicado preguntas sobre doctrina, así también con Anderson, pero él ha estado desde el principio en cuanto al cambio doctrinal que hubo en la iglesia. Cuando publica su libro Movement of Destiny, el año 1970, es aceptado por el mundo adventista en general. Leroy Froom aquí publica en su libro Movement of Destiny una historia de todo el adventismo, empezando desde los tiempos de 1844, en otras palabras. Claro que no lo da así directamente de cada pionero una historia, pero sí da un panorama de todo lo que es el adventismo. Y él cuenta según a su modo de ver, según a lo que le conviene a él, en otras palabras, el cambio doctrinal que hubo. Para él no hubo un cambio, más bien hubo una alianza con el mundo protestante conservador. Pero en el anterior video hemos visto, queridos hermanos, que hubo una manipulación en el cambio de datos y realmente se unieron en el Concilio Mundial de Iglesias al aceptar el cambio doctrinal. El tema de hoy es para asegurarnos 100% que sí hubo un cambio doctrinal. Y para poder empezar, vamos a hablar de Eugene Schuyler English. Y tú te preguntarás, ¿quién es Eugene Schuyler English? ¿Y por qué, hermano, lo mencionas en el tema? Lo menciono porque él ha sido el responsable, podría decir, para que la iglesia pueda cambiar su doctrina. Bueno, aparte de T.E. Unruh y Barhouse, que también lo mencionamos en el anterior tema, Schuyler English ha sido uno de los responsables para que Leroy Froom pueda responder a su carta. Pero primeramente, ¿quién fue Schuyler English? Se nos dice que era un protestante conservador y escritor de libros. Por ejemplo, escribió Los dos testigos, sus identidades y testimonio, Repensar el rapto, cosas que seguramente se deben creer, una introducción a la doctrina bíblica, volumen 1, y así sucesivamente, queridos hermanos. Schuyler English ha escrito muchos libros cristianos. Él fue editor de la revista Our Hope. Our Hope quiere decir en español nuestra esperanza. Él publicaba muchas revistas, como le gustaba escribir, entonces escribía de cada religión, opinaba, sacaba a luz de cada denominación lo que él pensaba. Y de esa manera él leyó en los escritos adventistas en cuanto a la naturaleza de Cristo. Y él vio que los adventistas en sus periódicos publicaban
Jesús tomó nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Y él empezó a acusar a los adventistas de que rebajaban la obra de Cristo, rebajaban la redención, rebajaban la vida de Cristo y lo ponían como un pecador más. Y él lo publicó en su revista Our Hope. Y su revista circuló por muchos medios. Y así vieron los adventistas de ese entonces que Schuyler English había publicado una nota que decía: los adventistas rebajan la obra de Cristo y lo ponen como un pecador más, solamente porque los adventistas creíamos que Cristo vino con naturaleza pecaminosa, basándonos en Romanos 8:3 y basándonos siempre en la palabra de Dios. Así lo creyó la hermana White, así lo creyó Waggoner y Jones, quienes predicaron en el Congreso de Minneapolis en el año 1888, que fue un hito en nuestra historia adventista, la cual ya vimos todo eso anteriores estudios. Así como Martin y Barthouse no entendían realmente lo que es la naturaleza del pecado, no entendían qué es el pecado en sí, por eso sacaban esa conclusión de que si Cristo tuvo naturaleza pecaminosa, entonces Él era un pecador. Y ahí empezó todo con T. Unruh. Si ustedes se acuerdan, T. Unruh, presidente de Pensilvania, le envió una carta el 28 de noviembre del año 1949 a Barthouse, elogiándole por su sermón de la justificación por la fe. Y en ese momento, como ustedes se acordarán, Barthouse tildaba a los adventistas de sectarios, tildaba a la hermana White como una señora fundadora de una secta, que su libro Camino a Cristo no tenía una razón de ser, lo despreciaba totalmente hasta el punto de poder echarlo a la basura. De esa manera pensaba Barthouse. Y al final le encomendó a Martin para que pueda hacer un libro de sectas en América. Y Martin se contactó con muchas religiones, denominaciones, testigos de Jehová, mormones, pero también se contactó con la iglesia adventista. Y leyó las cartas que le enviaba T. Unruh a Barthouse. Y según esas cartas se comunicó con T. Unruh y le dijo: quiero realmente conocer a los adventistas, a los más prominentes. Quiero hablar principalmente con Leroy Froom, le dijo Martin. De esa manera hubo ya una comunicación entre ellos, se reunieron y así comenzaron las pláticas. Y así Martin les hacía la pregunta de que si Cristo vino con naturaleza pecaminosa, entonces Él tuvo que ser un pecador. Leroy Froom, Anderson, Reed le respondieron que no, nosotros siempre hemos creído que Jesús vino con naturaleza inmaculada. Y ahí Martin dijo: ahora sí yo creo que los adventistas son cristianos realmente. De ahí publica sus otros libros Walter Martin. Esa historia, como ustedes ya lo saben, lo contamos en el anterior video. Pero ¿dónde entra Schuyler English en la historia? Porque estamos viendo ahora cómo Schuyler English escribe también: los adventistas rebajan la obra de Cristo y lo ponen como un pecador más. Y eso ocurre antes de que Barthouse y Martin se contactaran con Froom, con Anderson y con Reed. Para poder entender, queridos hermanos, quiero dar lectura a Movement of Destiny, la página 469, ese libro que les mencioné de Leroy Froom. Y dice de la siguiente manera: para comprender la última parte de este capítulo y el siguiente, que trata de las conferencias con los evangélicos Martin y Barthouse, los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina 1957, es necesario remontarse a 1955 y a ciertos intercambios con el Dr. English de Our Hope. Sigue diciendo Leroy Froom. En una nota editorial de su edición de enero de 1955, English afirmó erróneamente que los adventistas del séptimo día niegan la deidad de Cristo. En su revista lo dice en la página 409. Y añadió que somos un grupo que menosprecia la persona y obra de Cristo. Ahí lo afirma en la página 410. Enero de 1955. Solamente meses antes de que Roy Allen Anderson, Leroy Froom, Reed puedan contactarse con Barthouse. Como ustedes saben, queridos hermanos, el 25 y 26 de agosto de 1955
fueron a la casa de Donald Grey Barnhouse para poder hacer las conferencias. En sí, hicieron 18 sesiones de conferencias en la casa de Barnhouse para poder hablar sobre la doctrina adventista. Solamente meses antes dialogaron con English. Pero en realidad, ¿qué le dijeron a English? Antes quiero citar este libro, Bifurcación, Preguntas sobre doctrina, División histórica del adventismo desde 1957, de Herbert Douglas. ¿Y por qué quiero citar este libro? Porque quiero yo cerciorarme y quiero que ustedes se cercioren de que, así como pastores como Herbert Douglas, quien fue un pastor muy conservador dentro del adventismo, también habla de la historia de Schuyler English. Y quiero dar lectura a su libro del pastor Douglas. La página 14 nos dice: Schuyler English, presidente del comité de revisión Scofield Reference Bible, escribió un artículo editorial en su revista Our Hope de enero de 1955. Allí afirmaba erróneamente que los adventistas niegan la divinidad de Cristo y que desprecian la persona y obra de Jesucristo. Basaba esta última frase en el hecho de que cierta literatura adventista afirmaba que Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Ahí vamos a ver que English era presidente del comité de revisión Scofield Reference Bible, la Biblia tan conocida Scofield. Schuyler era presidente del comité. De esa manera, él dijo que los adventistas niegan la divinidad de Cristo y lo rebajan como un hombre pecador más. Ya habiendo leído el libro de Bifurcación de Douglas, quiero seguir leyendo Moment of Destiny de Leroy Froom. Ahora la página 469. Hablando Leroy Froom. En cuanto a la última expresión, el Dr. English basó este concepto erróneo en su comprensión de que sostenemos que Cristo durante su encarnación participó de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Con esta expresión aludía claramente a la nota entonces citada con frecuencia en la antigua edición de lecturas de la Biblia, carta inglesa de Schuyler, LEF, 11 de marzo de 1955, párrafo 1. Según Leroy Froom, el Dr. English basaba este concepto erróneo, nos dice Froom. Pero no era un concepto erróneo, queridos hermanos, porque Romanos 8:3 nos dice que Cristo vino en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. De esa manera siempre la hermana White de los pioneros creían que Cristo vino con naturaleza caída y pecaminosa. Solamente las mentes, así como Barnhouse y Martin, como Schuyler, pensaban que la palabra pecaminoso quiere decir que vino ya pecando, o sea que ya teniendo pecado, era porque no creían en la ley de Dios. Porque pecado es transgresión de la ley. Y como Schuyler, Barnhouse, Martin y muchos más no guardaban el sábado, de esa manera no entendían en sí la naturaleza del pecado. Por eso Schuyler escribió: los adventistas rebajan la deidad de Cristo y lo ponen como un hombre con pecado. Así lo escribió Schuyler, pero se espantó Leroy Froom. Lo que me asombra aquí es que Leroy Froom dice: English basó este concepto erróneo. Pero no era erróneo. Siempre la iglesia había creído de esa manera. Siempre se había creído que Cristo vino con naturaleza pecaminosa para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Y vamos a recalcar esta parte de lo que ya leímos. Con esta expresión aludía claramente a la nota entonces citada con frecuencia en la antigua edición de lecturas de la Biblia. ¿Cuál nota está hablando Leroy Froom? La cual English leyó que Cristo vino con naturaleza pecaminosa y caída para que escribiera en su revista Our Hope que los adventistas rebajan la obra de Cristo. ¿Cuál era esa nota? Si ustedes recuerdan, en el anterior estudio vimos que los adventistas, los pioneros, creyeron que Cristo vino con naturaleza caída. Ahí citando Bible Readings for the Home Circle. Este libro realmente es un hito en nuestra historia. Era un libro que salió por los años 1880. Las familias lo leían y hoy en día se sigue conservando estos preciosos libros.
Ahí, como ustedes ven, Bible Ready for the Home Circle, las hermosas enseñanzas de la Biblia. En el año 1916 se publicó esta nota, la cual voy a nuevamente dar lectura, la cual ya lo di el anterior estudio, pero no está de más para poder entender. En la página 174 de Bible Reading for the Home Circle dice: en su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Si no fuera así, entonces Él no fue hecho semejante a sus hermanos, no fue en todo punto tentado según nuestra semejanza. En su lado humano, Cristo heredó exactamente lo que cada hijo de Adán hereda, una naturaleza pecaminosa. Esa nota había leído Schuyler English, y por esa nota él escribió en la Our Hope, en su revista, que los adventistas rebajan la obra de Cristo y la deidad. Pero para Leroy Froom, esta nota en Bible Ready for the Home Circle era un error. Era un error decir que Cristo vino con naturaleza pecaminosa y caída para Leroy Froom. ¿Qué sigue diciendo el libro? Lo que más me impresiona, hermanos. Realmente esta historia es muy triste, pero vamos a seguir leyendo para poder entender la traición. Hablando Froom: inmediatamente escribimos al Dr. English, expresando preocupación por su comprensión errónea de nuestra enseñanza sobre estos y otros puntos. Se proporcionó amplia evidencia documental autorizada para demostrar que, en lugar de despreciar la deidad de Cristo, como lo hacen constantemente muchos modernistas de diversas denominaciones, nosotros como iglesia somos tan fieles como el acero a la verdad bíblica de la deidad plena y completa de Jesucristo. Entonces, los prominentes pastores de la iglesia adventista, empezando por Leroy Froom, leyeron en la declaración de Our Hope que los adventistas rebajan la obra de Cristo. Inmediatamente escribieron a Schuyler English. ¿Y qué le dijeron a Schuyler English? Le dijeron: Schuyler English, realmente nosotros no creemos como las otras denominaciones, como otros creen y rebajan la obra de Cristo. Nosotros creemos que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes del pecado, con una naturaleza inmaculada. De esa misma forma creyó la hermana White. Eso es lo que le dijeron antes de que dialogaran con Barthouse y con Martin, especialmente Leroy Froom. ¿Por qué dice aquí? Porque yo recalqué y le puse un asterisco. En el original no está un asterisco, hermanos. Yo lo puse ese asterisco. Se proporcionó amplia evidencia documental autorizada. Y vamos a ver que esa evidencia eran citas de la hermana White tergiversando, haciendo decir que la hermana White creía que Cristo vino con naturaleza de Adán antes de la caída, o sea, con naturaleza inmaculada. ¿Ven cómo ha sido el engaño, queridos hermanos? Escribió una revista un evangélico, diciendo: los adventistas rebajan la obra de Cristo porque ellos creen que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. Inmediatamente Leroy Froom y sus colegas le escriben: no, Schuyler English, nosotros creemos que Cristo vino con naturaleza inmaculada también. La hermana White también lo creyó, miran las citas. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza. Esto es más triste aún de lo que yo he creído, hermanos, en cuanto al cambio doctrinal. Voy a seguir leyendo. Y además, que la antigua nota de opinión minatoria de Colcord, en lecturas de la Biblia, que defendía una naturaleza pecaminosa y caída inherente a Cristo, había sido eliminada años antes debido a su error, y nuevamente proporcionaba evidencia incontrovertible para sostener estas declaraciones. Esto dio lugar a un intercambio de cartas muy gratificante y provechoso. Además, dice Leroy Froom, esa nota que se escribió en Bible Ready for the Home Circle del año 1916, que decía que Cristo vino con naturaleza pecaminosa y caída, ya se eliminó muchos años antes. O sea que ya lo habían eliminado, queridos hermanos. Aproximadamente el mismo año que le mandó T.E. Unruh la carta a Barthouse, ese mismo año hizo todo lo posible Leroy Froom para poder eliminar ese epígrafe, esa nota de la página 174 de Bible Reading for the Home Circle del año 1916.
O sea que el cambio fue antes del 57, hermanos. ¿Y por qué Fromm hizo todo lo posible para poder cambiar la doctrina? Porque muchas cartas también llegaban diciendo que los adventistas rebajan la obra de Cristo leyendo esa nota, pero la que más resaltó fue la de Schuyler English, porque él era reconocido en el mundo evangélico y lo que él sacaba, lo que él escribía, mucha gente lo leía. Por eso él se preocupó, solamente para dar una apariencia al mundo evangélico. Él cambió la doctrina, hermanos. Después vinieron Barthouse y Martin, y ahí se derrumbó totalmente los pilares de la fe, hermanos. Se derrumbó Cristo en el adventismo. Pero hoy el adventismo original sigue creyendo que Cristo vino con naturaleza caída y pecaminosa para darnos un ejemplo de una vida sin pecado. El adventista original, no el que lleva un nombre o una asociación, sino el adventista que predica de los pilares de la fe. El adventista que no apoya la apostasía ni el ecumenismo, sino aquel que va a las sendas antiguas y actúa a la ley y al testimonio. Ese es un verdadero adventista que no va con vientos de doctrina, sino tiene una doctrina fija en cuanto a la justificación por la fe, y especialmente el tema que estamos tratando de la naturaleza de Cristo. Pero aún así, Leroy Fromm seguía escribiéndole a Schuyler English, como dice aquí. Esto dio lugar a un intercambio de cartas muy gratificantes y provechoso. Si dice gratificante y provechoso, es que le gustaba intercambiar con uno que decía que el sábado no es bíblico. Porque ellos no guardaban el sábado, hermanos, hablando de Schuyler English, de Barthouse y Martin. Voy a seguir leyendo lo que dice. Movement of Destiny, la página 469. Al final del intercambio, que duró varios meses, el Dr. English, con el espíritu más varonil y verdaderamente cristiano, declaró que estaba convencido de que ciertamente se había equivocado en los cargos, y dijo que seguramente reconocería esos errores a través de la columna de Nuestra Esperanza. Entonces, ¿qué hizo el Dr. English? Con su espíritu más varonil, como lo dice Leroy Fromm, él dijo: me había equivocado, perdónenme, adventistas. Pensé que ustedes eran de esa secta que decía que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. Más bien, en mis periódicos yo voy a decir que me he equivocado con los adventistas. Ahora sí creo que ellos son cristianos verdaderamente, en mi revista Nuestra Esperanza, All Hope. Eso es lo que dijo Schuyler English, hermanos, tristemente. ¿Y por qué digo tristemente? Porque ya le consideraba a los adventistas como cristianos. Cosa que uno podría decir, pero ¿por qué te alarmas tanto, hermanos, si los evangélicos también consideran a los adventistas como cristianos? Pero solamente al cambiar el Cristo de la Biblia, hermanos, y poner un Cristo ecuménico, ya es muy grave, queridos hermanos. Nos dice la página 470 de Movement of Destiny. En cuanto a la naturaleza encarnada de Cristo, English había sostenido: Cristo era perfecto en su humanidad, y en su encarnación fue eclipsada por el Santo Espíritu para no participar de la naturaleza pecaminosa caída de otros hombres. Seguía creyendo English de esa manera, en vez que Leroy Fromm le pueda explicar lo que siempre la iglesia había creído, diciéndole: English, nosotros creemos que Cristo vino con naturaleza caída y pecaminosa, porque así lo dice Romanos 8:3. Así siempre había creído la iglesia, la hermana White y los pioneros. Para que Cristo nos dé un ejemplo para poder vivir sin pecado, Él tenía que venir con la gran ley de la herencia, y de esa manera poder darnos un ejemplo para poder vencer la tentación. Por eso vino con naturaleza pecaminosa. De esa manera le hubieran explicado a English, hubiera sido muy distinto. Le hubieran enviado cartas explicándole lo que siempre creía la iglesia en este tema. Hubiera sido totalmente, hermanos, otra la historia. Pero tristemente vino el engaño y también la traición por parte de Leroy Fromm. Dice Movement of Destiny, la página 470, hablando Leroy Fromm: nosotros a su vez le aseguramos que eso es precisamente lo que nosotros también creemos. El espíritu de profecía está lleno de esto. Las principales declaraciones como referencia se recogen en la nota que sigue.
Entonces Leroy Froome y sus colegas le dijeron a Schuyler English: nosotros también creemos como tú, English. También así lo creyó la hermana White, que Cristo vino con naturaleza inmaculada, con naturaleza de Adán antes de la caída. Así le dijeron, queridos hermanos. Y aquí vemos un asterisco. En el asterisco vamos a ver que posteriormente Leroy Froome recopiló citas de la hermana White, haciendo creer a todos que la hermana White creía como Schuyler English. Por eso vemos el asterisco, queridos hermanos. Y vamos a leer las recopilaciones de Leroy Froome. Pero antes quiero dar lectura, sigue a Movement of Destiny, la página 470. El doctor English cumplió honorablemente y gentilmente su promesa en la edición de febrero de 1956 de Our Hope. La declaración editorial se tituló con franqueza: para rectificar un error. En esto se refirió a haber cometido un grave error en la nota de enero de 1955, al afirmar que los adventistas del séptimo día niegan la deidad de Cristo y menosprecian su persona y su obra. La página 457. He buscado, queridos hermanos, en Google he buscado información de la revista Our Hope, pero no he podido tener un acceso en sí. No existe la revista Our Hope en internet, así en PDF, aunque en inglés no lo existe. Tal vez ya esté conservado en algún lugar. Quería cerciorarme siempre de que Schuyler English puede escribir de esa manera, pero no cabe duda, o sea que no hay que dudar, queridos hermanos, ya que Leroy Froome no puede mentir, porque en su mismo libro estamos viendo la traición que hubo antes de poder contactarse con Martin y Barthaus. En 1956, en su revista, English escribió con el título para rectificar un error, y ahí él dijo: cometí un grave error al afirmar que los adventistas niegan la deidad de Cristo y menosprecian su persona y su obra. Y desde ese momento ya no sabemos nada más de Schuyler English, hermanos. Leroy Froome ya no lo menciona, tampoco lo mencionan, así como el libro Bifurcación de Herbert Douglas, ya no hay una mención sobre este personaje, sobre Schuyler English, porque los adventistas de ese entonces ya le habían dado esa idea de que creían como ellos en cuanto al tema de la naturaleza de Cristo. Ahora voy a explicarles el asterisco que les mencioné, la cual ven en la pantalla, la cual ya lo leímos. El espíritu de profecía está lleno de esto, haciendo creer que la hermana White también creía como Schuyler. Ahora, ¿qué citas recopila Leroy Froome para poder hacer decir a la hermana White lo que ella nunca quiso decir? Ahí ustedes pueden ver la nota, la referencia. Nos dice el asterisco: el espíritu de profecía está lleno de esto. Las principales declaraciones como referencia se recogen en la nota que sigue. Y ahí está el asterisco. Ver preguntas sobre doctrina, apéndice B, página 467-660. A continuación se presentan extractos claves de esta compilación integral sobre la naturaleza de Cristo durante la encarnación, el libro de Ellen G. de White, escritos. Cristo comenzó donde comenzó el primer Adán, de buena gana pasó por el suelo donde cayó el primer Adán. ¿Qué estamos viendo en esta sección de notas, hermanos? Leroy Froome recopiló citas de la hermana White, pero citas al favor de Schuyler, diciendo que Cristo vino con naturaleza de Adán antes de la caída. Por eso también vemos que Leroy Froome también recopila la cita de la carta a Baker, que también ya lo analizamos en el canal. Si tú no lo has visto, te invito a que puedas verlo. El tema de la carta más controversial de la hermana White de la naturaleza de Cristo. La carta a Lemuel Henry Baker. Esa carta es la más controversial que haya existido de la hermana White del tema de la encarnación de Cristo, del verbo se hizo carne. Entonces Leroy Froome le manda esa carta a Schuyler. Ahí podemos ver la evidencia. Como el libro Movement of Destiny se publicó el año 1970, entonces Leroy Froome ya puso las citas del comentario bíblico que se editó solamente años atrás. Por eso vemos que ya
Él pone, por ejemplo, comentario bíblico, el tomo 5, la página 1131, cosa que en el año 1955 aún no estaba del todo, el comentario bíblico no estaba del todo terminado. Entonces vemos que las citas ya lo tenían, o sea, ya lo tenían recopilado, pero estaba oculto, hermanos. Leroy Froom ya sabía de las cartas que la hermana White le mandó a Lemuel Henry Baker el año 1895, porque sabemos que esas cartas estaban oculto hasta los años 1950, aproximadamente, que salió al aire en el libro Preguntas sobre Doctrina, porque ningún hermano conocía esas cartas, la cual la hermana White nunca lo publicó, ella estando en vida. Pero vemos que Leroy Froom ya sabía de esas cartas que eran inéditas. Ya lo había investigado y así lo había dado a Schuyler English, haciendo ver que la hermana White también creía como él, o sea, como English. De esa manera vemos la traición, hermanos, solamente meses antes de que puedan reunirse con Barthouse y Walter Martin. Ahora quiero hablarles, queridos hermanos, de la eliminación de la nota errónea de lecturas bíblicas, o sea, de la eliminación de la nota Bible Reading for the Home Circle, que se encuentra en el capítulo 26, chapter 26. Ahí vemos el título del capítulo, 1931, Open News, Echo of Unity and Evidence, número 2. El subtítulo número 4 titula Elimination of Erroneous Note in Bible Readings. Ahí vamos a ver la realidad de la eliminación de la nota del libro Bible Reading for the Home Circle del año 1916 en la página 174. Nos dice el libro Movement of Destiny en la página 428. También debe tenerse en cuenta la corrección en 1949 de un error definido que apareció en una nota sobre la naturaleza de Cristo durante la encarnación. Durante años había aparecido sin oposición en las lecturas bíblicas estándar para el círculo del hogar. Estaba en la sección sobre una vida sin pecado, la cual ya lo leímos. Esa nota de Bible Reading for the Home Circle. Ahí vemos en la imagen a Sinless Life, la vida sin pecado de Cristo. Entonces, para el año 1949, ya no pusieron la nota Cristo vino con naturaleza pecaminosa y caída. Ahí está la prueba, queridos hermanos. Lo verifiqué y comparto ahora con ustedes. Ahí ustedes pueden ver Bible Reading for the Home Circle del año 1916. La página 169 titula The Resurrection of Christ. Ahora, en la edición del año 1949 de Bible Reading for the Home Circle, ahora en la página 170, solamente una página más, vemos que ya lo quitaron, la edición Notas. Ahí ven ustedes, del año 1916, dice Notas, o sea, note, dice, que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. Pero para el año 1949 ya lo quitaron. Ya no existe esa sección. Y podemos ver por qué lo quitaron. Para poder quedar bien con el mundo evangélico. Tristemente, hermanos. Por eso quitaron la nota. Sigue diciendo Movement of Destiny, la página 428. Aparentemente fue escrito por primera vez por W. A. Colcord en 1914. Colcord había declarado que durante su vida terrena encarnada, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa y caída, en la página 174. Este era otro de esos temas sobre los cuales había habido opiniones definitivamente divididas, aunque el testimonio del espíritu de profecía fue más explícito al respecto. Entonces vamos a ver ahora quién fue W. A. Colcord, la cual ustedes pueden verle ahí en la pantalla. Él fue el que había escrito esa nota. Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Él fue W. A. Colcord, este pionero adventista, este pastor adventista. Según Leroy Froom, dice que siempre había un debate sobre el tema de si Cristo vino con naturaleza pecaminosa o vino con naturaleza inmaculada. Y él dice que los testimonios, o sea, el espíritu de profecía, es más explícito al respecto.
Pero hemos visto, queridos hermanos, que así como la hermana White, Prescott, Wagoner, Steven Nelson Haskell, todos creían que Cristo vino con naturaleza pecaminosa. No sé por qué el Leroy Froom dice que siempre había sido un tema divisivo, que siempre había creado opiniones diferentes. Si los pioneros creían que Cristo vino con naturaleza pecaminosa, la verdad no entiendo a Leroy Froom. ¿Por qué él escribe de esta manera? Y sigue diciendo Leroy Froom: no se había considerado de suficiente importancia como para abordarlo en nuestra Declaración de Creencias Fundamentales de 1931. Como resultado, los adventistas habían sido censurados durante mucho tiempo por teólogos que no eran de nuestra fe, por tolerar esta posición minoritaria errónea y esta declaración impresa en particular. Para el año 1931, nuevamente la Iglesia saca las creencias fundamentales. Ahora, todas las creencias que la Iglesia tenía en ese entonces. Leroy Froom dice: no se había considerado poner este aspecto en las creencias de 1931, porque los adventistas siempre habían sido censurados por este tema por los teólogos no adventistas, o sea, por los teólogos evangélicos, dominicales, por tolerar esta posición minoritaria errónea. Para Leroy Froom, la hermana White, Wagoner y Jones, Prescott y los demás pioneros que escribieron que Cristo vino con naturaleza pecaminosa, era minoritaria y errónea. Así es lo que estamos leyendo, hermanos. De esa manera vemos que este libro nos habla totalmente la verdad de la traición que hubo en los años 1955, 1956, 1957. El mismo Froom está diciendo la verdad de que nos cambiaron la doctrina. Nos cambiaron lo que creíamos, hermanos. Me refiero a lo que siempre la Iglesia había creído desde sus inicios. Ahora, a todo esto, queridos hermanos, ¿quién fue Willard Allen Colcord? La cual ya mencionamos. Él fue el que redactó la nota de Bible Reading for the Home Circle del año 1916, en la página 174. Nos dice el mismo libro, pero ya en la sección de notas, en Movement of Destiny, la página 428. William A. Colcord, 1860 al 1935, formado en Battle Creek College, dedicado al trabajo editorial de la Conferencia General, desde el año 1888 al año 1893. Luego sirvió en labores administrativas y editoriales en Australia, del año 1893 al año 1902. Al regresar a Estados Unidos, enseñó en Union College de 1902 a 1904. Luego se convirtió en secretario del Departamento de Libertad Religiosa de la Conferencia General del año 1904 al 1910. Estuvo en el Comité de Libros de la Review and Herald del año 1907 al año 1914. En 1914 aproximadamente, cuando apareció su nota sobre la naturaleza de Cristo en lecturas bíblicas, lamentablemente perdió la fe en las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero en 1934 se publicó una retractación en la Review and Herald y fue recibido nuevamente como miembro de la Iglesia. Movement of Destiny, la página 428. Resume el trabajo de Willard Allen Colcord, pero lo que hace notar Leroy Froom es que después que él escribió la nota, apostató de la fe y nuevamente volvió a la iglesia el año 1934, solamente un año antes de su muerte. Y algunos se preguntarán, pero si el libro salió el año 1916, ¿por qué aquí está hablando de 1914? Porque el año 1914 salió la nota, pero el año 1916 se volvió a editar, ya más completo. Por eso, hermanos, si bien Willard Allen Colcord apostató, Leroy Froom hace notar que, bueno, yo veo que quiere hacer coincidir que él escribió la nota, después por eso se apartó de la iglesia. Algo así yo lo noto, hermanos, lo que Leroy Froom quiere hacer ver. La forma en la cual
Leroy Froom lo dice. Pero de esa manera, amigos, hermanos, vemos la eliminación de la nota de Bible Reading for the Home Circle del año 1949. Ahora, todo esto, ¿dónde entra este personaje? Como ustedes pueden ver al inicio del video y también en la portada, ahí vemos a un hombre que se llama Rebuk D.E. Rebuk D.E. ¿Quién fue él? ¿Por qué está ahí en la foto? ¿Dónde entra en la historia? Vamos a hablar de este personaje, porque para poder cambiar en Bible Reading for the Home Circle la nota del año 1914 en el original, editado en 1916, que dice que Cristo vino con naturaleza pecaminosa y caída del hombre, tuvo que ver este hombre llamado Rebuk Denton Edward. Él nació el año 1897 y murió el año 1983. Y para poder hablar de su biografía, vamos a leer la enciclopedia de Ellen G. de White. Como ustedes saben, aquí hay muchos pioneros de la iglesia adventista. Aquí muchos pioneros. Y aquí en la página 530 encontré a Rebuk Denton Edward. Y quiero dar lectura a su biografía para poder entender, queridos hermanos, quién fue este personaje y por qué influyó en el cambio doctrinal de la naturaleza de Cristo. Nos dice de la siguiente manera la página 530 de la enciclopedia. Rebuk se unió al personal docente del Colegio Misionero de Washington y más tarde sirvió como presidente del Colegio Misionero del Sur, del año 1942 a 1943. Fue presidente del Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día del año 1943 al año 1951. Luego sirvió como secretario general de campo de la Asociación General, tiempo durante el cual también presidió el directorio de fideicomisarios del N.G. de White, el año 1952. Hasta ahí hemos visto que este hombre, Rebuk Denton Edward, fue totalmente un personaje renombrado en el adventismo, muy conocido por su labor ministerial, que había trabajado como profesor, misionero, también había sido presidente del seminario teológico, también estuvo en el equipo de los fideicomisarios del N.G. de White, o sea que Rebuk Denton Edward había ocupado muchos cargos dentro de la iglesia. Nos sigue diciendo la enciclopedia, en una conferencia bíblica en Washington, D.C., en 1952, Rebuk presentó 3 importantes estudios titulados The Spirit of Prophecy in the Remnant Church. Al año siguiente presentó 12 estudios sobre el tema a los líderes eclesiásticos en Poona, India. La división sudasiática imprimió estos estudios en un librito titulado Divine Guidance. La editorial Review and Herald publicó una versión extendida, Believe His Prophets, creed en sus profetas, en 1956. En el prefacio, Rebuk expresó su profunda confianza en el N.G. de White como mensajera inspirada de Dios y luego añadió, Dios ha hablado a su iglesia remanente y su pueblo debe prestar atención a esa voz y andar en la luz de ese consejo. Vemos que Rebuk Denton Edward era uno de los que proporcionaba material de la mensajera del Señor y había dado estudios bíblicos, conferencias bíblicas, hablando del ministerio del N.G. de White, uno de los más defensores del espíritu de profecía en la década de 1940, 1950. Y ahí nos dice que él totalmente daba su vida por el Evangelio y de esa manera escribió que la mensajera del Señor ha sido inspirada por Dios. Todo bien hasta aquí, hermanos. Pero yo me pregunto, ¿por qué? Si él defendía tanto los testimonios, defendía tanto el ministerio del N.G. de White, ¿por qué cambió la nota de Bible Reading for the Home Circle del año 1916? ¿Por qué lo cambió? Hemos visto que él era el director de los fideicomisarios del N.G. de White, entonces tenía esa autoridad en la Review and Herald, ese cargo. Si bien la enciclopedia no lo menciona, vamos a ver que la enciclopedia que les mostré ahí al principio,
Enciclopedia Adventista del Séptimo Día sí lo menciona. Voy a dar lectura a la enciclopedia que ustedes pueden encontrar en internet. Ahí pueden leerlo, queridos hermanos. Dice: Denton E. Roebuck fue para la educación adventista en China lo que el doctor Harry W. Wheeler fue para la medicina adventista allí. Vemos que Denton fue un pionero en China. Después de pasar 23 años en China como presidente de una universidad y administrador de una conferencia, Roebuck pasó casi la misma cantidad de tiempo en los Estados Unidos como maestro de la Biblia, presidente de una universidad y seminario funcionario de la Asociación General. Esta parte es lo que más nos interesa. También se le atribuye haber desempeñado un papel pequeño pero significativo en la posición cambiante de la denominación sobre la naturaleza de Cristo. ¿Por qué leí toda la biografía de Roebuck Denton Edward de la enciclopedia? Porque quería hacerles notar, queridos amigos, hermanos, que en la enciclopedia no habla de que él fue el responsable, uno de los responsables del cambio doctrinal de la naturaleza de Cristo. Pero la enciclopedia nos dice que ha sido un cambio pequeño. No era un cambio pequeño, hermanos. Era un cambio abismal. Un cambio que dividió a la iglesia en 1957. Un cambio que ha dividido al adventismo, en otras palabras. Yo me pregunto, si Roebuck Denton Edward defendía tanto el espíritu de profecía, ¿por qué hizo caso al Leroy Froom? Porque el Leroy Froom le dijo que cambie esa nota, o sea, que ya no ponga en las ediciones de Bible Reading for the Home Circle. Y Roebuck le hizo caso a Froom. Ya no puso la nota. Si Roebuck realmente hubiera creído en el N. G. de White, él no hubiera cambiado. Él hubiera dicho, ¿cómo voy a cambiar la nota? Si así siempre creímos en el adventismo. Pero no. Roebuck cambió, hermanos, las ediciones de la Bible Reading for the Home Circle. Esa nota que apareció en la edición de 1914 ya no apareció en 1949 como lo hemos visto. Y eso fue gracias a Roebuck Denton Edward. Nos dice Movement of Destiny, la página 428. En 1949, la Review and Herald le pidió al profesor D. Roebuck, entonces presidente de nuestro seminario teológico adventista del Séptimo Día, cuando todavía estaba en Washington, D.C., que revisara las lecturas bíblicas para el círculo del hogar. Al encontrarse con esta desafortunada nota en la página 174, en el estudio sobre la vida sin pecado, reconoció que esto no era cierto. Pero al eliminar la nota, descubrió que algunas todavía mantenían a Colcord en su puesto. Ahí mencionando a Colcord, quien fue Willard Allen Colcord, quien escribió la nota original. Sin embargo, había aparecido un número creciente de declaraciones explícitas del N. G. de White que confirmaban la verdadera posición de que no había ninguna inclinación al pecado, ni mancha de pecado, ni propensión al mal en Cristo. Era como Adán antes de su caída, quien tampoco tenía ninguna propensión pecaminosa inherente. Y ahí puse el claro ejemplo de la carta a Baker. Entonces, ¿qué hizo Denton Roebuck Edward? La Review and Herald le dijo, tienes que cambiar en la Bible Ready for the Home la palabra Cristo vino con naturaleza pecaminosa y caída. Y Denton les hizo caso. Pero detrás de todo ello, hermanos, detrás de todo ese cambio estaba Leroy Froom. Estaba para poder cambiar la naturaleza de Cristo. Y cuando vinieron Barhouse y Martin, se vendieron a ellos, diciendo, nosotros siempre hemos creído que Cristo vino con naturaleza inmaculada. Vemos, hermanos, que el cambio ha sido antes. Estaba siendo preparado el cambio ya por Leroy Froom, poco a poco, y por otros hombres más, así como Roy Allen Anderson, como Walter Reed, como el mismo presidente R. Figur, posteriormente ya estaba poco a poco el cambio doctrinal, hermanos. Pero ya para 1957 lo lanzan el libro, que totalmente contiene una herejía en el punto
de la naturaleza de Cristo, como lo dijo M.L. Andreasen. Lo que más me impresiona es que aquí se ve la traición confirmada. Leroy Froom dijo: apareció una serie de citas que confirman la verdadera posición, que él no tuvo ni una propensión, era como Adán antes de su caída, dijo Leroy Froom. Así, viendo la carta a Baker que la hermana White le envió a Henry Samuel Baker. Pero aquí vemos también en su serie de palabras, o sea, en las palabras que él usa, un engaño, porque él dice la verdadera posición de que no había ninguna inclinación al pecado, ni mancha de pecado, o sea que él junta la inclinación con la mancha de pecado. Cristo tuvo una inclinación de pecado, eso sí, eso es lo que siempre creyeron los pioneros adventistas con la hermana White, pero una inclinación en el sentido de que tuvo la gran ley de la herencia, o sea que él tuvo una inclinación heredada, porque todos nacemos con inclinaciones heredadas, propensiones heredadas. Pero Cristo no tuvo ninguna inclinación ni propensión cultivada. Jesús nunca pecó, ni en pensamiento pecó. Él es puro y sin mancha. Entonces, con esas palabras que da Leroy Froom, lo da para hacer confundir al que está leyendo. Y el que lea diga: realmente Cristo tuvo naturaleza de Adán antes de su caída, porque él no tuvo ninguna propensión al mal. Cristo vino con esa propensión heredada, porque él tomó la gran ley de la herencia, lo dice, deseado de todas las gentes. Romanos 8:3, en semejanza de carne de pecado. Hebreos el capítulo 2, del 14 al 18. En todo vino semejante a sus hermanos. Tuvo esa propensión heredada, pero nunca tuvo esa propensión cultivada, porque nunca pecó. Pero en ningún momento Leroy Froom explica esas palabras, porque ya se había cambiado, hermanos, la posición original que tenía la iglesia. Porque el libro se publica en 1970. Por eso él lo dice con más claridad. Según él, una nueva luz había aparecido. Pero no habla él ni siquiera la carta a Baker, no explica ni siquiera esa carta. Entonces vemos que es totalmente una traición al adventismo, hermanos. Una traición a la verdad. Porque yo te puedo dar una verdad, pero si te doy a medias, o no te doy totalmente explicado, entonces te estoy dando un error. Aún así sea 1%, te estoy dando un error. De esa forma, Froom dio verdades, pero no las explicó a su totalidad. Hizo un engaño al enviarle citas de la hermana White a Schuyler English. Al decir, la hermana White también cree como tú, English. Entonces, nosotros no creemos que Jesús vino con naturaleza pecaminosa. Ni la hermana White lo creyó, le dijo Froom. Y de la misma forma, instó a Edward Rebuck para que pudiera cambiar la nota para que ya no pudiera aparecer en Bible Ready for the Home Circle. Todo eso lo hizo Leroy Froom, hermanos. Detrás, Anderson Reed. Qué tristeza. Muy triste, hermanos. Nos sigue diciendo: de modo que la nota inexacta fue eliminada y permaneció fuera en todas las impresiones posteriores. De esta manera se eliminó otro error a través de estas revisiones de la década de 1940 en lo que respecta a algunos de nuestros libros estándar y útiles. Se había eliminado la nota por Rebuck, Denton, Edward. Y después que salió el libro, hermanos, se levantaron muchos. Muchos se levantaron en contra de la falsa enseñanza de la nueva teología. Andreasen había muerto años atrás. Él no vio a la luz el libro Moment of Destiny. Si él hubiera visto el libro, nuevamente hubiera protestado. Pero como murió, entonces ya no se alzó la voz de Andreasen porque ya había fallecido. Lo que ven en la pantalla titula Door of Access and Dialogue Open to Us. Se nos abre la puerta de acceso y diálogo. El número 1 titula Inquiries come when we are prepared. Las consultas llegan cuando estamos preparados. Voy a dar lectura para que podamos seguir entendiendo el cambio doctrinal. Como iglesia, habíamos logrado unidad de visión
en lo que respecta a la deidad completa y eterna de Cristo, expresada inicialmente a través de nuestra Declaración de Creencias Fundamentales de 1931, seguida por otras. El acto del sacrificio expiatorio completado en la cruz, en correcta relación con la mediación sacerdotal de Cristo, fue establecido de manera similar en el certificado de bautismo de 1941, y ambos quedaron permanentemente instalados en el manual de iglesia. La eliminación del último vestigio de arrianismo en nuestra literatura estándar se logró mediante las eliminaciones del clásico D y R en 1944. Realmente no sé qué es D y R, hermanos, no podría explicarles, no he averiguado esa parte y no sé a lo que se refiere Leroy Froom. Tal vez pienso que es algún libro o algún comando o algo así. Bueno, esa parte que hemos leído tal vez no va con el tema, pero también quise ponerlo porque al final vamos a ver el cambio que se hizo verídico. Door of Access and Dialogue Open to Us quiere decir que se ha abierto un acceso, un diálogo en cuanto a la creencia de la Iglesia Adventista. Mencionamos que en 1931 salió a la luz las creencias fundamentales. Ahí vemos que el acto sacrificial de Cristo se completó en la cruz. Entonces vemos que poco a poco han ido cambiando las doctrinas, que también es una traición que hicieron para aceptar las creencias de Barthouse y Martin. Y en el certificado de bautismo del año 1941, ambos quedaron en el manual de iglesia de ese entonces. También la eliminación del último vestigio de arrianismo en nuestra literatura. En esta parte no me voy a centrar mucho, hermanos, porque no es en sí el tema. El tema es el cambio doctrinal de la naturaleza de Cristo. Pero he visto que muchos, al hacer el tema del cambio doctrinal, pensaron que Froom nos cambió la doctrina, diciendo que el Espíritu Santo es un tercer ser, o sea, una tercera persona. Muchos creen que Froom fue el responsable de que en el adventismo se pueda incorporar la tercera persona de la divinidad. Si bien Froom, y escúchenme hermanos porque tal vez alguno puede malinterpretar mis palabras, si bien Froom hizo algunos cambios en cuanto a este tema, no fue lo que causó la división dentro de la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos pioneros antiguamente creían que Cristo había nacido de Dios, o había sido creado, o había sido engendrado literalmente. Muchos creían de esa manera. Pero vemos que la hermana White escribió que Cristo era eterno, que no había nacido de Dios, que Él era una persona distinta en la eternidad, pero era uno con el Padre. Entonces siempre la hermana White recalcaba que Cristo en la eternidad allá, que Él era eterno, que no fue nacido de Dios o no fue engendrado literalmente de Dios o haber nacido de Él, del Padre. Así también hablando del Espíritu Santo, la hermana White siempre dijo la tercera persona de la divinidad. Allá en el trío celestial, muchas citas podemos sacar, aunque el tema no es ese, pero lo estoy diciendo porque muchos dicen que el responsable del cambio doctrinal era Froom. Había puesto la doctrina de creer en la tercera persona de la divinidad. En realidad vemos que solamente había dos hermanos, dos puntos controvertidos. Bueno, había más, pero eran dos. Uno, la naturaleza de Cristo se cambió y la expiación lograda en la cruz. Solamente los dos hermanos. Siempre la hermana White creyó en la tercera persona de la deidad. Lo que se cambió en el adventismo, más que todo, fue la naturaleza de Cristo y también la expiación lograda en la cruz. No hubo un tercero diciendo, como muchos dicen, creer en la persona del Espíritu Santo es una herejía. ¿Y por qué lo digo esto? Porque M.L. Andreasen, quien había defendido la verdad en ese entonces, dijo las siguientes palabras: hay muchas cosas buenas en el libro que pueden ser de auténtica ayuda para muchos, y puede que algunos piensen que lo repudio todo, cuando lo que me preocupa es únicamente la sección sobre la expiación, que es completamente inaceptable y debe ser retirada. El 4 de noviembre de 1957 lo escribió. Y también vemos que él dijo que pregunta sobre doctrina pone a Jesús, que estaba exento de las pasiones, una de las mayores herejías.
Si alguno acepta preguntas sobre doctrina, tiene que rechazar los testimonios. Y eso lo vimos en el anterior estudio. Si M.L. Andreasen se hubiera levantado diciendo, ustedes están poniendo a la tercera persona de la divinidad, y así nunca creyó la iglesia, ahí sí yo puedo creer, hermanos, que se cambió en ese aspecto. Pero Andreasen no se levantó solamente, se levantó en los dos puntos, en la expiación en la cruz y también en la naturaleza de Cristo. Pero lo que más impresiona es las siguientes palabras de Fromm. Y la persistente idea errónea de la naturaleza pecaminosa de Cristo se remedió eliminando la nota lamentable en las lecturas bíblicas revisadas de 1949. Fromm cambió la imagen del adventismo. Él dijo, el acto sacrificial en la cruz fue completada. La naturaleza pecaminosa de Cristo se remedió. Aquí vemos la confirmación, queridos hermanos, al final diciendo que el adventismo cree ahora que Cristo vino con naturaleza de Adán antes de la caída. Y él en su libro, en la página 493, en el capítulo 32, que titula Did an atonement attain distant place? La deidad y la expiación alcanzan el lugar destinado, número 1, tiene varias secciones. Pero en el punto 5, titula Took sinless nature of Adam before fall, que en español sería tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Y ahí Leroy Fromm pone todas las citas de la carta a Baker. Y nunca aclarando la carta a Baker, haciéndonos creer que esta es la nueva posición en el adventismo, cambiando la imagen deteriorada, o sea, volviéndola mejor, volviéndola bíblica según él. Y quiero dar lectura ahora a este libro, Tocado por nuestros sentimientos, de Jacques Surker. Puedo serles sinceros, hermanos, leí este libro y los temas que vieron anteriormente, también saqué información de este libro. Hay muchas citas que me ayudaron para poder entender este tema en este libro. Aquí habla todo el cambio doctrinal que hubo en la iglesia, así como también este otro libro que titula La palabra se hizo carne, 100 años de cristología en el adventismo del séptimo día, del año 1852 al año 1952, por Ralph Larson. Este libro también me ayudó para poder entender todo el cambio doctrinal que pasó allá en el 57. Ahora quiero dar lectura al libro de Jan Surker. En la página 99 nos dice, hablando del libro de Fromm, a despecho de sus muchas fallas, ese libro ejerció considerable influencia. Fromm disfrutaba de elevada reputación de autoridad entre ciertos líderes de la iglesia, muchos de los cuales no comprendían la enseñanza tradicional de la iglesia. De cualquier modo, Movement of Destiny produjo un despertamiento por parte de muchos oficiales de la iglesia, así como de individuos cuya competencia era incuestionable. El libro Movement of Destiny había ejercido mucha influencia, hermanos, dentro del adventismo. Allá por la década de 1970, muchos se levantaron en contra del libro, pero no tenían una autoridad así como M.L. Andreasen, porque ya hemos visto que antes de que venga Barkhouse y Martin, ya estaban haciendo prácticas con Schuyler English, diciéndole, discúlpanos, nosotros creemos que Cristo vino con naturaleza de Adán antes de la caída. Ahí ha sido la primera traición, hermanos, antes que se publique Preguntas sobre Doctrina. Es como una cuña de entrada que fue para Barkhouse y Martin. Solamente meses antes se hizo evidente la traición. Para continuar, queridos hermanos, he estado revisando también el cambio que hubo en las revistas adventistas. Si se cambió la doctrina en 1957 ya con el libro Preguntas sobre Doctrina, entonces en las revistas adventistas también tenía que haber un cambio, ¿verdad? Por ejemplo, en la revista Ministry Magazine se vio el cambio de la naturaleza de Cristo. Revista internacional para pastores. Se nos cuenta que su circulación aproximadamente fue de 78,000 ejemplares y era publicado por la Asociación General en la Organización de la Iglesia, o sea, por la Conferencia General misma,
La primera revista de Ministry Magazine apareció el año 1928. ¿Y por qué les menciono esta revista? Porque ahí vemos también, ha sido evidente el cambio que tuvieron con Barthouse y Martin, el resultado de preguntas sobre doctrina. ¿Y dónde lo encontré esta revista? Si tú quieres realmente ir a poder investigar, a poder ver lo que estoy presentando ahora, a poder comprobar, a poder cerciorarte, puedes ir a la página Adventist Archives. Ahí vas a la sección Online Archives. Ahí vas a ver, dice Periodicals. Te vas a la sección de Periodicals y ahí puedes encontrar la revista que tú ves en la pantalla, que titula Ministry Magazine. Ahí en Ministry Magazine, el volumen 30, el número 4, tú entras en la revista, puedes cerciorarte de que en esa revista se cambió la doctrina de la naturaleza de Cristo. Solamente fue el resultado de preguntas sobre doctrina. Entré a la revista, descargué el artículo, como yo no sé inglés, entonces puse traductor en Google y así lo leí. También puedes hacerlo tú, o sea, no hay excusa, hermanos, si realmente queremos buscar la verdad. Ahí dice God with us, que se traduce Dios con nosotros. En la página 32 está la controversia. La revista titula The Christ of the City, Cristo en la ciudad. Y voy a dar lectura a lo que dice, porque es muy impresionante, hermanos. Ya hemos visto lo que aconteció con el libro Moment of Destiny de Leroy Froom, pero ahora vamos a ver lo que escribió Roy Ian Anderson, quien fue el editor de la revista Ministry Magazine. Él también fue el promotor del libro Preguntas sobre Doctrina. Nos dice Ministry Magazine for 1957, volumen 30, el número 4, la página 33. No hay nada más claramente enseñado en la Escritura cuando Dios se hizo hombre. A través de la encarnación participó de la naturaleza del hombre, es decir, tomó sobre sí la naturaleza humana. Y ahí Anderson pone estos versículos de la Biblia acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahí también pone Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción por hijos. Ahí también pone Hebreos el capítulo 2, el verso 14. Así que, por cuanto los que participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esos textos pone Roy Ian Anderson y sigue diciendo en Ministry Magazine: se convirtió en hijo de la humanidad por un humano nacimiento y se sometió a las condiciones de la existencia humana poseyendo un cuerpo humano. Hebreos el capítulo 2, el verso 14. Hasta aquí parece que no hay nada raro. No hay nada raro, hermanos. Hasta aquí, hasta este momento. Pero lo que sigue diciendo, ahí está el problema. Nos dice: es cierto que Él tomó nuestra naturaleza humana, es decir, nuestra forma física, pero Él no poseía nuestras propensiones pecaminosas. Sobre y una vez más, Elena G. de White subraya la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana, o sea que todo lo que dijo Roy Ian Anderson, la cual leímos las 3 citas bíblicas, la cual mencionó, solamente era para decir que Cristo no era como nosotros en su naturaleza humana, es decir, que era como nosotros en su naturaleza humana, pero en lo físico, solamente en lo físico, que tenía ojos, boca, todo lo que tiene un humano, en otras palabras. En eso sí, Jesús tenía naturaleza humana, pero no tenía propensiones pecaminosas. Y ahí él menciona una cita de la mensajera del Señor, la cual dice la cita: Él es nuestro ejemplo en todo, se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. Y menciona también otras citas diciendo que Cristo no tuvo propensiones hacia el pecado. Pero esto lo entendemos nosotros en el sentido de que la hermana White dijo que no tiene pasiones ni propensiones, la cual ya lo explicamos
en el video Propensiones y Pasiones, en el espíritu de profecía, que la hermana White mencionó esas palabras al referirse que Cristo no tuvo propensiones cultivadas, pero sí tuvo propensiones heredadas. En el video lo explico mejor. Pero Anderson solamente se enfocó que él no tuvo propensiones pecaminosas, con el sentido de que él no tuvo nuestra naturaleza pecaminosa. Solamente él tuvo la naturaleza humana en lo físico. Y de esa forma sigue diciendo Anderson: entró en la familia humana y se hizo uno con nuestra raza. Sin embargo, estaba sin pecado. En el número de septiembre de 1956, o sea, de Ministry Magazine, aparecen 8 páginas de citas de la pluma del N.G. de White sobre el tema de la encarnación. Entre ellos está esto: nació sin mancha de pecado, sino que vino al mundo de la misma manera que la familia humana, la página 22. Entonces Roy Allen Anderson nos manda a Ministry Magazine del año 1956, un año antes que se publicara Preguntas sobre Doctrina. Busqué de Ministry Magazine del año 1956. Ahí ustedes pueden ver. Titula Counsel from the Spirit of Prophecy. Él tomó nuestra naturaleza humana, no nuestras propensiones pecaminosas. Nuestro pecado, nuestra culpa y nuestro castigo le son imputados, pero en realidad no son suyos. Así titula The Ministry Magazine del año 1956, que salió en septiembre. Ahí tiene muchos subtítulos, pero el subtítulo que nos interesa, la cual nos manda Anderson, es el subtítulo 3, que ahí ustedes pueden ver en la pantalla, que titula Took Sinless Nature of Adam Before the Fall. Tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Entonces, lo que me hace pensar y lo que me da un poco de terror. ¿Y por qué lo digo así, hermanos? Porque cuando ya estaban teniendo esa comunicación con Barthouse y Martin, al mismo tiempo Anderson ya estaba publicando el cambio doctrinal, lo que le aceptaron a los evangélicos, lo que le aceptaron a los dominicales, a Barthouse y a Martin. Si había una reunión entre ellos, entre pastores adventistas y pastores dominicales, y que los dominicales les dijeran: ustedes ya son nuestros hermanos porque ustedes creen que Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída. Al mismo tiempo Anderson ya lo estaba publicando en las revistas adventistas. Ahí está la prueba, hermanos. Antes que se publique Preguntas sobre Doctrina, ya se publicó en Ministry Magazine. No podemos tener nosotros más dudas para poder decir que no se cambió. Se cambió antes, hermanos. Un año antes que el libro Preguntas sobre Doctrina saliera a la luz. Por ejemplo, Anderson nos manda a la cita de la mensajera del Señor para poder decir que la hermana White también creía que Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída. Y la cita es la siguiente: a Cristo se le llama el segundo Adán, con toda su pureza y santidad, relacionado con Dios y amado por Él. Comenzó allí donde había empezado el primer Adán. Sin embargo, el primer Adán disfrutó de una condición más ventajosa que la de Cristo. Esta cita la analizamos en el tercer estudio de esta serie de videos, que titula Las citas controversiales del espíritu de profecía en la naturaleza de Cristo. En ese tema lo analizamos, esta cita, pero nuevamente lo vamos a analizar. Anderson nos manda esta cita diciendo que Jesús tenía naturaleza de Adán. Por eso dice que había empezado donde el primer Adán. Pero si nos vamos a la cita original, porque la cita está en el matinal Cristo Triunfante, la página 248, el párrafo 1, también está en el comentario bíblico 7a, la página 444, el párrafo 4, vemos que la cita original salió en Letters and Manuscripts, el volumen 13, el año 1898, el párrafo 1. O sea que la cita podríamos decir que es incompleta. ¿Y por qué digo que es incompleta? Porque solamente Anderson pone este párrafo, pero no pone un párrafo anterior, la cual la hermana White escribió. Por ejemplo, ella, antes de decir comenzó donde había empezado el primer Adán, ella dijo: este mundo es un vasto campo misionero. Cristo es el misionero más grande que el mundo haya conocido. El maravilloso amor que Él manifestó a nuestro favor no tiene paralelo. De buena gana pasó sobre el suelo donde cayó Adán, redimiendo el fracaso de Adán
En ese contexto, la hermana White dice, a Cristo se le llama el segundo Adán. O sea que la hermana White nunca está diciendo que Cristo tuvo naturaleza de Adán antes de la caída. Ahí ni siquiera menciona la palabra naturaleza. Aquí estamos viendo que en el contexto que ella dice que comenzó donde había empezado el primer Adán, lo dice en el contexto de que él había comenzado en el sentido de la tentación. ¿Cuál era la primera tentación de Cristo? En cuanto al apetito, registrado en el libro de Mateo, el capítulo 4. Cuando Cristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál ha sido la primera tentación de Adán? También del apetito. Por eso dice, de buena gana pasó sobre el suelo donde cayó Adán. De esa manera, hermanos, Cristo empezó donde había empezado el primer Adán, no en su naturaleza, sino en la tentación. En ese contexto vemos, queridos amigos, hermanos, muchos pueden también malinterpretar esta cita, diciendo que Cristo no tenía propensiones al pecado, en el sentido de propensiones heredadas. Por ejemplo, en esta cita de Joe Instructor, de abril de 1901, Anderson también lo utiliza. Dice, cuando Cristo inclinó la cabeza y murió, llevó consigo las columnas del reino de Satanás a la tierra, venció a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual Satanás obtuvo la victoria en el Edén. El enemigo fue vencido por Cristo en su naturaleza humana. Leyó Instructor el 25 de abril de 1901, el párrafo 11. Anderson creyó que al mencionar la hermana White venció a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual Satanás obtuvo la victoria en el Edén, Anderson dijo, Satanás obtuvo la victoria cuando Adán tenía naturaleza inmaculada. Entonces Jesús, lo propio, así venció al enemigo en la cruz. Pero vemos, queridos hermanos, cuando Satanás ya obtuvo la victoria, Adán tenía naturaleza pecaminosa. Porque para el diablo era un regocijo que hiciera caer a Adán y a Eva. Entonces Adán cedió a la tentación, aún sabiendo las consecuencias. Pero Satanás ya había obtenido la victoria cuando Adán tenía naturaleza pecaminosa. De ese modo sigue diciendo de Joe Instructor, el poder de la deidad del Salvador estaba escondido. Venció en la naturaleza humana, confiando en Dios como poder. Este es el privilegio de todos. En proporción a nuestra fe será nuestra victoria. ¿Por qué es el privilegio de todos? Porque todos tenemos naturaleza pecaminosa y así podemos vencer como Él venció, como Cristo venció, confiando en Dios. Jesús venció a la tentación teniendo naturaleza caída y pecaminosa. ¿Por qué puede decir Joe Instructor? Es el privilegio de todos. Pero esa cita no lo pone Roy Ian Anderson. En la sección número 6, tiene 9 secciones, hermanos. No lo vamos a analizar sección por sección. Nos tomaría mucho tiempo. Solamente estamos analizando las secciones más controversiales, aunque toda la sección número 3, que ya lo mencionamos en Magazine Ministry de 1956, en septiembre, es controversial. En la número 6 dice, no ha heredado propensiones malvadas de Adán. Y ahí pone la cita que la hermana White le envió a W.L.H. Baker, que ya mencionamos esa cita. Y cabe recalcar que esa cita era una reprensión al hermano Baker, ya que ella veía que el hermano tenía tendencias al adopcionismo. Tenía esas tendencias, por eso le manda esa carta. Pero así como Fromm, Anderson también lo ocupa para decir que Cristo vino con naturaleza de Adán antes de la caída. Entonces, en Magazine, Ministry Magazine de septiembre de 1956, en la sección 3 hay 9 encabezados, que el primero titula Cristo tomó a la humanidad como Dios creó. El segundo titula Comenzó donde Adán comenzó primero. El tercero titula Tomó forma humana, pero no corrompida naturaleza pecadora. El cuarto titula Tomó la naturaleza humana sin pecado de Adán. El quinto titula Perfecta naturaleza sin pecado. El sexto titula No ha heredado propensiones malvadas de Adán. El séptimo titula Conquistó a Satanás como segundo Adán. El octavo titula Guardarse de hacer a Cristo por completo humano. El noveno titula Se convierte en cabeza de la raza caída. Si examinamos cada punto, vemos que todos los títulos lo hace al favor de los evangélicos. Por eso dice el libro The Word
Was Made Flesh, la cual les mostré, el libro El Verbo se hizo carne de Ralph Larson, dice de la siguiente manera: las citas de sus escritos que se refieren a la naturaleza caída y a la naturaleza pecaminosa que están incluidas, están interpretadas como si quisiesen significar solamente su naturaleza física y nada más. El estudiante que ha leído el material de la sección 3 está preparado para decidir por sí mismo si este fue el propósito aparente y el intento del escritor. Hemos analizado la sección 3, sigue diciendo Ministry Magazine, del año 1957, la cual lo analizamos, pero ahora vamos a continuar lo que Anderson sigue diciendo en Ministry Magazine del año 1957, el volumen 30, el número 4, la página 34. Él ciertamente tomó sobre sí nuestras debilidades, pero debilidades como la debilidad y la fragilidad, resultado de siglos de herencia, no son pecaminosos. Esas enfermedades son claramente indicadas en el relato de su vida mientras estuvo aquí en la tierra. Leemos que estaba hambriento, tenía sed, estaba cansado, él lloró, él era tentado, conocía la agonía. Entonces dice Anderson, él tomó sí las debilidades y las fragilidades, pero eso no es pecaminoso, dijo él, porque él tuvo hambre, estuvo cansado, lloró, fue tentado, tuvo agonía. En ese sentido tomó nuestras debilidades, pero no tomó naturaleza pecaminosa. Y sigue diciendo, más que 80 veces en los evangelios habla de él mismo como el Hijo del Hombre. Él tenía la apariencia de hombre y en verdad era un hombre. El hombre sin pecado, el hombre perfecto, el Dios hombre, el único a través del cual podemos tener acceso al Padre. Él sintió su necesidad de oración, pero nunca tuvo que hacerlo. Pedir ser perdonado, porque él no conoció pecado. Y uno que está leyendo Ministry Magazine podría decir, qué hermoso, qué bien, amén. Pero si vemos todo el contexto, vamos a ver que es un engaño, hermanos. Un engaño total. O sea, que mezcla la verdad con el error. Así como en Ministry Magazine de 1956, en septiembre, sus encabezados engañosos, distorsionando las citas. Por ejemplo, después de toda su explicación, él pone esta cita: pedía con poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. Testimonio para la Iglesia, el tomo 2, la página 451, el párrafo 1. Hubiera sido tan diferente si Anderson hubiera dicho, Jesús tuvo las pasiones y propensiones heredadas, pero él nunca pecó, porque él nunca cultivó esas pasiones. Si él en su revista hubiera dicho esas palabras, hubiera sido totalmente diferente, hermanos. Todo diferente. Si él hubiera dicho esas palabras en Ministry Magazine. Pero como ya estaban haciendo una alianza con el mundo evangélico, no podía echarse atrás. El error se hace realidad. Dice Anderson, cuando el Dios encarnado irrumpió en la historia de la humanidad y se convirtió en uno con la carne, entendemos que poseía la impecabilidad de la naturaleza, con el cual Adán fue creado en el Edén, el ambiente en el que vivió Jesús. Sin embargo, fue trágicamente diferente de eso que Adán conoció antes de la caída. Totalmente a lo contrario a lo que dijo la hermana White. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Si uno realmente al estudiar podría decir que Anderson está en lo correcto, que Fromm está en lo correcto, entonces le falta más estudio. Y él sigue diciendo en la Ministry Magazine, cuando nos encontramos con una expresión en el espíritu de profecía como este, él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para saber cómo socorrer a los que son tentados. Debemos entender a la luz de la Escritura que declara. Y él nos manda a 2 Corintios 5:21, la cual dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
En otras palabras, según Anderson, cuando la hermana White dice, Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa, ella quiso decir que Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa en el sentido de que todos los pecados Jesús estaba cargando allá en la cruz. En ese sentido lo tomó, dijo Anderson. Pero en realidad, hermanos, si pensamos de esa manera, ¿cómo explicamos las otras citas de la mensajera del Señor? Pero no es así, hermanos. Cristo vivió toda su vida una vida de abnegación y sacrificio. Él podía caer a la tentación. Él podía pecar, pero no lo hizo. Él tenía las propensiones y pasiones heredadas. Por eso él oraba a su Padre cada momento para no caer en la tentación. No es como dijo Anderson, aplicando 2 Corintios 5:21, que él tomó nuestra naturaleza pecaminosa porque él cargó con los pecados de todos. Muy bien nos dice Hebreos, el capítulo 2, el verso 17. Pues él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él sabe cómo es ser tentado un ser humano. Esto va en contra de todo lo que escribió la mensajera del Señor. Y sigue diciendo Anderson, y ahora aplica una palabra que nos va a hacer pensar mucho. Murió como vicario. En ese día oscuro, Él llevó nuestros dolores. Fue herido de Dios y afligido. Isaías 53:4. Los pecados le fueron imputados. Y así vicariamente tomó nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Murió en nuestro lugar y fue contado con los transgresores. Ahí menciona, tomó nuestra naturaleza pecaminosa, pero lo menciona con la palabra vicariamente. Viendo todos los estudios, hermanos, en ninguna cita la hermana White dice, tomó vicariamente nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiso decir Anderson con la palabra vicariamente? ¿Qué quiere decir la palabra vicario? Si nos vamos al diccionario, vamos a ver que la palabra vicario quiere decir representante, sustituto o suplente. También este término lo aplicó Leroy Froom. Pero ¿cómo lo entendemos esta palabra vicariamente? Por ejemplo, en The Word Was Made Flesh, el verbo se hizo carne, en la página 128 nos dice, si yo acepto una obligación de cualquier tipo por usted, vicariamente, usted no tiene que aceptarla. Si Jesús paga el precio de sus pecados vicariamente, usted no tiene que pagar el precio de sus propios pecados. En todos estos ejemplos vemos el uso correcto de la palabra vicario, aquello que otro hace por usted, vicariamente. Usted no necesita hacerlo por sí mismo. En ningún caso puede ser usada la palabra vicario para describir un desempeño pretendido en vez de un desempeño real. Entonces, ¿qué quiso decir Anderson con la palabra vicariamente? Que Cristo no tomó en realidad nuestra naturaleza pecaminosa. Si Él fue un sustituto solamente al tomar nuestra naturaleza pecaminosa, es que nosotros nos da a entender que podemos elegir si tener naturaleza no pecaminosa del hombre. Pero lo hace notar que nosotros realmente podemos escoger entre tener naturaleza inmaculada. Porque si nos dice vicariamente, y vicariamente es representante, que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa representándonos, o sea, en vez de nosotros, es porque nosotros no tenemos naturaleza pecaminosa. Algo así hace entender Anderson. O sea que totalmente él hace confundir con esta palabra para realmente no decir, Jesús tomó nuestra naturaleza pecaminosa. De esa manera termina Anderson en Ministry Magazine. Gracias a Dios por tan grande salvación. Estas poderosas verdades deberían ser nuestra constante tema de contemplación. Juan exclama, mirad cuál amor el Padre nos ha concedido. No podemos ganarlo, no podemos comprarlo, sus profundidades, pero podemos aceptarlo y permanecer asombrados ante tan poderosa revelación de amor y gracia. Podemos repetir su nombre con reverencia, Emmanuel, Dios con nosotros. Así termina Ministry Magazine de abril de 1957.
Si bien Anderson utilizó la palabra naturaleza pecaminosa, lo utilizó con otra palabra más, vicariamente. Esa palabra lo cambia todo, hermanos. Con esa palabra no se puede defender la verdadera naturaleza de Cristo. Anderson quiso decir que realmente Él no tomó, sino aparentemente nomás. Así vemos que el error se hace realidad. Dice Ralph Larson en su libro, la página 127. Así el nuevo hito en la historia de la Iglesia Adventista resulta ser un rechazo directo de lo que ha sido el claro y consistente testimonio de la Iglesia desde 1852 hasta 1952, 100 años completos en relación a la humanidad de Jesús. Es un rechazo directo, hermanos, a la Biblia, a los testimonios. Si bien tiene mucha verdad, pero tiene errores y también tiene contradicciones. Y aparte tiene subtítulos engañosos, entonces es que hubo un rechazo directo a la palabra de Dios. Y todo esto solamente antes de poder publicar Preguntas sobre Doctrina, el libro más divisivo de la historia adventista. Solamente meses antes, queridos hermanos. Para terminar, quiero dar lectura a Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 158, el párrafo 1. Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. Él da a todos los que lo reciben por la fe su gracia y su poder que les atribuye. La obediencia de Cristo a su Padre era y es la misma obediencia que se requería del hombre. ¿Qué podemos decir de esta cita de la mensajera del Señor? En nuestras mentes cometemos muchos errores. ¿Qué podemos decir de esta cita de la mensajera del Señor? En nuestras conclusiones cometemos muchos errores en cuanto a la naturaleza de Cristo. Le ponemos a Él un poder que es imposible que el hombre pueda vencer, diciendo solamente Cristo pudo vencer. Él pudo vencer, pero yo no puedo. Cometemos ese error en su carácter de Cristo, en su humanidad. Destruimos su carácter al pensar de esa manera. Él da a todos su gracia para poder vencer. Y esa obediencia que Cristo tuvo con su Padre, también se nos requiere a nosotros, hermanos. Porque Cristo vino con naturaleza caída. Y así Él venció al mal, venció al pecado, y nos ha demostrado que podemos vivir una vida sin pecado con naturaleza pecaminosa. Su naturaleza pecaminosa aborrecía el pecado. Por eso en Juan 14:30, Él dijo, viene el príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí. De esa forma podemos vencer nosotros, para llegar a ser participantes de la naturaleza divina, la cual es la promesa que Dios nos ha dado. Eso quiere el Señor, pero solamente al pensar en Fromm y en Anderson, podemos ver que totalmente ellos han sido los promotores, así con el presidente de la Conferencia General, R.R. Figur, con Walter Reed, con T.E. Unruh también, y con muchos que se han unido a esta falsa doctrina, están haciendo el trabajo del enemigo. Solamente al pensar que Cristo vino con naturaleza inmaculada, vemos que era una imposibilidad que Él pudiera caer en el pecado. Entonces, ¿por qué Adán cayó? Si él también era humano. Adán cayó porque él quiso. Él no tenía propensiones. Pero Cristo vino con las propensiones y pasiones, la cual nosotros tenemos. Pero nunca cultivó esa propensión ni esa pasión. Nunca. Él era sin pecado en su mente y en sus actos, sin pecado. Como dice esta cita del Letters and Manuscripts, el volumen 12, el año 1897, el párrafo 1. En el cielo, Satanás había declarado que el pecado de Adán revelaba que los seres humanos no podían guardar la ley de Dios, y con esta creencia trató de arrastrar consigo al universo. Las palabras de Satanás parecían ser ciertas, pero Cristo vino a desenmascarar el engaño.
Él vino ¿para qué? A través del juicio y la disputa de los reclamos de Satanás en el gran conflicto, pudiera demostrar que se había encontrado un rescate. La majestad del cielo emprendería la causa del hombre y con las mismas facilidades que el hombre pueda obtener, resistiría la prueba y la prueba de Dios como el hombre debe soportarla. Satanás había declarado, nadie puede guardar la ley. Nadie. Y él había hecho caer a Eva, había hecho caer a Adán y estaba muy feliz de esa caída porque él sabía que Cristo vendría para poder venir por el hombre. En vez de que el hombre pueda pagar la deuda, Cristo la pagaría y daría el ejemplo para poder vencer. Entonces Satanás muy bien sabía que Cristo vendría con naturaleza pecaminosa, con naturaleza caída, y él dijo, yo lo voy a vencer, porque nadie ha podido estar sin pecado aquí en la tierra, dijo Satanás. Él es el originador del pecado. Pero de esa forma vemos que Cristo resistió la prueba, ha podido vencer al mal, ha podido vencer al pecado. Y esas facultades que el hombre puede tener, nosotros podemos tener al resistir la prueba, Jesús como hombre la soportó y nos dio el ejemplo de una vida sin pecado. Qué hermoso, hermanos. Así podemos decir en Romanos, y así podemos decir, como dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y así concluimos el tema del día de hoy. Vemos que realmente el cambio de 1957 sigue perdurando en los días de hoy, en los seminarios de teología, en los sermones que se da en las corporaciones adventistas. Tristemente, en muchos ministerios de sostén propio que no han visto este aspecto, o si han visto, lo han rechazado, solamente por tener su pensamiento y sus conclusiones, según ellos, verdaderas, pero al final vemos que son falsas. Están predicando doctrinas de demonios, porque solamente el diablo presenta las verdades a medias para hacer confundir a las almas. De esa forma hemos visto el día de hoy que Fromm y Anderson, lo más probable es que hayan sido jesuitas infiltrados, porque todo nos indica eso, hermanos, en el libro Movement of Destiny y también en Ministry Magazine. Todo nos indica que hayan sido jesuitas infiltrados para cambiarnos nuestra doctrina. Pero la decisión es tuya. Si quieres seguir bebiendo el vino de Babilonia o poder aceptar la verdad que Dios nos ha dado a través de su palabra. Aceptar la verdad que Dios ha revelado a su mensajera. Y también lo que escribieron los pioneros adventistas que estaban siendo utilizados por Dios. Es tu decisión ahora poder seguir en el error o continuar en el adventismo puro que se ha preservado hasta estos días. Por eso nació el ministerio de sostén propio contra esta herejía, contra este cambio doctrinal que pisoteó al Cristo de la Biblia y puso a un Jesús ecuménico totalmente. Estamos en tiempos finales, Jesús va a regresar muy pronto por su pueblo y nosotros necesitamos conocer esta historia. Para poder terminar, vamos a hacer una oración. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, estamos muy agradecidos contigo por habernos mostrado ahora la verdad. Antes del cambio doctrinal con Barthaus y Martin, antes que se publicara el libro más divisivo, Preguntas sobre Doctrina, unas mentes macabras ya estaban con el cambio doctrinal antes de la publicación de Preguntas sobre Doctrina. Gracias por mostrarnos la verdad, Señor. Tenemos en tu palabra la más pura verdad que es infalible y también lo que has mostrado a tu mensajera y cómo has guiado a tu pueblo y lo vas a seguir guiando, Señor, hasta el final. Te pedimos para que podamos no caer en tentación, mas líbranos del mal. Para poder predicar esta verdad, aún así nos digan disidentes, nos excluyan, pero de igual forma predicarlo, Señor, para no traicionar, no ser traicioneros de la verdad. Te pido por aquella hermana, por aquel hermano que siempre escuchan los videos, puedas bendecir sus vidas y también puedas ayudarles para poder salir adelante. Todo esto te lo pido sin merecerlo,
en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.